cerca. Así que eso debería de provocarnos gusto y gozarnos, porque nos muestra que la palabra es real y se cumple. Amén. Así que la serie de hoy, si podemos poner otro slide, por favor, se llama ¿Qué dice la Biblia sobre los conflictos de Israel y su futuro profético? Amén. Y como subtema, consuelo para corazones turbados. Porque yo entiendo de que muchos nos entristece cuando pasan cosas terribles como son las guerras en esta tierra. Amén. Porque se pierden muchas vidas, muchas cosas ahí. Así que quiero invitarlos que vayan conmigo al capítulo 12 del libro de Génesis. Y vamos a comenzar por ahí, porque de ahí vemos cómo nace, y quiero que tengamos un poco de contexto, quién es Israel y de dónde viene Israel. Amén. Así que el capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3. Vamos a estar ahí, es nuestra base bíblica para lo que vamos a estar comenzando el día de hoy. Recuerden, si no alcanzamos a terminar toda la información que tenemos, es una serie, o sea, que va a quedar para que vuelva la siguiente semana y poder continuar en este preciosa, y aparte de preciosa, muy importante serie. Porque yo creo que todos somos llamados a conocer qué espera para la iglesia y qué espera para Israel. Amén. Bien, voy a suponer que ya están conmigo, así que quiero que leamos juntos. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice en el 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. ¿Qué dice? Maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Esa es nuestra base, así que es importante. Y quiero iniciar esta enseñanza con una ilustración de cómo Dios realmente ha movido al pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel se regenera. Y fíjense, interesante que Dios diseñó un animal en la naturaleza que nos da una muestra bien importante, y es el águila. Ustedes saben que el águila es uno de los animales que viven por mucho más tiempo en la especie de las aves. Vive prácticamente 70 años. Pero, cuando esta ave cumple 40 años, tiene que tomar decisiones complicadas. ¿Saben que a los 40 años esta ave ya tiene el pico tan largo que se pica el pecho? ¿Saben que sus plumas se vuelven tan pesadas que es difícil volar? ¿Saben que sus uñas están tan encorvadas que no pueden agarrar presa? Ya no pueden comer. Entonces, ¿qué sucede? Esta ave se aventura en una transformación y se va a la montaña más alta por 5 meses. Y comienza, cuando ya está en esa montaña, a golpear su pico contra las piedras hasta que se le cae. Es un proceso doloroso, es un proceso que duele, pero necesario. Esta ave hace eso, espera que le nazca su nuevo pico. Al tener su nuevo pico, comienza a arrancarse las garras. Enseguida que las garras son arrancadas y comienzan a crecer, comienza a arrancarse las plumas. Este proceso dura prácticamente 150 días de sufrimiento para el gran esperado evento del vuelo de renuevo. Después de este proceso gana 30 años más y viene como una ave nueva con 30 años nuevos de vida para vivir 70. Y esto nos muestra cómo la nación de Israel es regenerada por un poder que viene de Dios, que viene del Señor. Y esa es buena noticia para nosotros. ¿Saben por qué? Porque como iglesia nosotros también somos parte de ese pueblo escogido de Dios. Él nos regenera nuestras vidas cuando las cosas parecen difíciles. Cuando las situaciones están complicadas, podemos confiar en Él
de que Él tiene el control. Así que si nosotros creemos en la veracidad de la Biblia, podemos estar confiados que Dios conoce el presente, el pasado y el futuro, y nosotros estamos seguros en Él. Por eso Pablo puede decir que el morir para él es ganancia. ¿Sí o no? Pero necesario es estar en este cuerpo, dice, por causa de ustedes, hablando de la iglesia. O sea, él no tenía temor a morir, porque sabía al final de él a dónde iba. Amén. Por lo tanto, esto es importante. Cuando nosotros vemos las situaciones que se están realizando a nivel mundial, especialmente con la comunidad o la nación de Israel, eso debería de fortalecer nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque todo se está cumpliendo de acuerdo al diseño de Dios. Su palabra de verdad dice que no pasará, ¿qué? Ni una tilde, ni un punto de la ley sin que eso se cumpla. Entonces hay certeza. Nosotros debemos de tener esa seguridad. Esa seguridad solo la produce Cristo. Y los que tienen esa seguridad la tenemos porque estamos en Cristo. Y el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero quiero que veamos entonces cómo inicia la nación de Israel. Cómo inicia el pueblo que ahora es conocido como una nación establecida en mayo de 1948. Lo vamos a ver conforme avanzamos, cuál es el desenlace. Pero fíjense, Dios llama a un hombre. ¿Cuál fue el primer hombre que Dios llamó para formar esta nación? Ya lo leímos. ¿Quién fue? Abraham. Abraham fue el primer eslabón en la cadena de la nación de Israel. Y esto es importante, señores. Dios creó una nación de la nada, donde no existía nada. Dios creó una nación. ¿Y saben qué? Lo increíble es que Dios llamó a a Abraham cuando tenían un problema. ¿Cuál es el problema de Abraham y Sara? No tenían hijos. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Miren, eso es lo que me impresiona del Señor, que el Señor de las cosas que se ven imposibles para el ser humano, Él las vuelve posibles. ¡Wow! ¿Qué más confianza podemos tener en un Dios como el que tenemos? Es increíble, hermanos. Así que, fíjense, como primer punto, por favor, es su soberanía y propósito de Dios eterno. Y la pregunta es, ¿por qué existe Israel? ¿Por qué existe, la guerra en Israel? ¿Por qué existe la guerra en Israel? Y esto se remonta a una historia mucho, mucho anterior. Fíjense de lo que nosotros conocemos como Israel, porque nosotros siempre cuando hablan de Israel, ¿qué viene a la mente? Jacob, ¿verdad? Jacob. De ahí vienen las 12 tribus. Pero viene, como dicen los hermanos, el pueblo escogido viene a la mente, pero no sabemos realmente cuál es la fundación, cómo comenzó toda la historia de Dios. Y esto es importante que nosotros conozcamos la historia, tu historia, mi historia. Porque hay un dicho que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces hay que conocer nuestra historia, hay que conocer nuestras raíces. Entonces fíjense, en el capítulo 15 de Génesis, y solo lo voy a parafrasear porque mucha información ahora para ustedes, Dios promete a Abraham una descendencia tan poblada, tan grande como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Así de grande va a ser esa nación por un hombre. Ahora, después de que promete ahí mismo, da una profecía importante en ese capítulo, y es la esclavitud del pueblo en tierra egipcia. Por 400 años fueron esclavos. Una profecía que se cumplió. ¿Se cumplió eso, sí o no? Y se profetizó antes, cuando recién había llamado Dios a un hombre. Dios ya estaba profetizando que iban a ser esclavos. Como nación, en una nación fuera de su tierra. Y quiero que vayan viendo esto, cómo se desarrolla, porque cada profecía cumplida debe de fortalecer nuestra fe. Debe de avisarnos que la venida del Señor está cerca. Amén. Entonces es una aventura buena, una aventura increíble. Así que, fíjense,
incluso el Señor en el capítulo 17 de Génesis, versículo 8 dice esto: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y seré tu Dios. Fíjense, capítulo 17 de Génesis y capítulo 15 es cuando Dios entrega la heredad de las tierras de Canaán y todas las tierras alrededor. ¿Y saben qué sucede? Hasta el día de hoy se está peleando por esa tierra que Dios ya les había dado desde el capítulo 15 y 17 de Génesis. ¿Cuánto tiempo hace? Hace prácticamente 6,000 años. ¡Wow! Y hasta el día de hoy seguimos teniendo el mismo problema, hermanos. La nación de Israel. Gracias, mi brother. Como dijo una hermana: ¿dónde está mi agüita, hermana? Usted también mi agüita. Bueno, es para que se rían un poco, no se me duerman. Bien, entonces, fíjense, y esa batalla, ese problema de pelear por las tierras, por la posesión, incluso avanza en el tiempo, porque después de que Dios llama a Jacob como el primer hombre, con Sarai, sucede que ellos tienen una interrupción mera complicada ahí, porque Sara les recomienda una salida rápida. ¿Saben cuál es la salida rápida? No pudieron esperar por el heredero que Dios les había dado, sino que ella dijo: hey, está bien, participa con la sierva y ten descendencia. De esa descendencia sale una nación que Dios le promete ser una nación grande, que es ¿quién? Ismael. Y el hijo de la promesa, ¿quién es? Isaac. Los dos son grandes naciones, los dos dicen promesa de Dios que van a ser una nación grande, pero ¿saben qué? En esas dos naciones, nacidas de la misma rama de Jacob, sucede que van a haber conflictos. Incluso, y esto sí quiero que me acompañen porque Pablo lo interpreta para nosotros. Vayan conmigo al libro de Gálatas, o la carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 28, y se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Si ustedes no me creen que en esas dos naciones del mismo padre habían ya problemas de guerras, escuchen, Gálatas 5, 28 y 29 dice esto. ¿Ya están ahí? Amén. Dice Gálatas 4, 28. 4, 28 y 29. Muestra la realidad de los dos en este capítulo, y dice: así que, hermanos, nosotros somos como, ¿quién? Isaac. Somos hijos de la promesa, dice Pablo. Pero como entonces, hablando de estas dos naciones, el que nació según la carne, Ismael, ¿qué hacía? Perseguía a aquel que había nacido según ¿qué? El Espíritu. Así también es ahora. ¿Ven? Las dos naciones que se enfrentaron en ese entonces, y quiero que esto lo tengan en mente, cómo va fluyendo el plan de Dios cuando decidió elegir una nación. ¿Sí me están siguiendo? ¿O los estoy perdiendo? Espero que no. Y si no, avísenme. Bien, entonces vemos que había una pelea desde esos entonces por la lucha de las tierras. Ahora, fíjense, es interesante que la Biblia se ocupa de todas las problemáticas. La Biblia relata de cosas increíbles. Por ejemplo, ahora vamos a tomar un texto importante que siempre es necesario citar. Vayan conmigo, Mateo capítulo 24. Y ustedes saben que ahí están las grandes noticias para los tiempos futuros. Mateo 24, capítulo 24, versículos 6 y 7. Amén. Y así dice el Señor, dice Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. ¿Qué dice? Es necesario. ¿Ven? Porque a veces nosotros oramos que las guerras desaparezcan y estamos orando incorrectamente. Es necesario que esto pase. ¿Por qué? Y dice él, pero, escuchen, esto es importante, pero aún ¿qué? Aún no es el fin. ¿Alguno de ustedes ha oído rumores de guerra? ¿Sí? ¿Han escuchado de guerras actuales? Sí, sí, ¿verdad que sí?
Todos estamos pensando en qué futuro va a tener la pelea que están teniendo muchos países hoy. Si nos van a desaparecer o qué va a suceder. Entonces, hemos oído eso, dice el Señor, que sí, que es normal que eso suceda. Y dice Él, pero aún no es el fin. Y dice Él, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Las cosas apenas están comenzando. Se va a poner peor. No esperemos que las cosas mejoren. Pero hay buenas noticias. El Señor viene. El Señor viene. Esa es buena noticia. Por eso a mí me encanta cuando en el Apocalipsis Juan dice que tenía Dios el librito del destino de la tierra, y dice que Él lo tomó. Le tomó de la mano del ángel que se lo entregaba. Dice, y cuando lo comí, dice, en mi boca fue dulce como la miel. Pero cuando lo tragué, amargó mi vientre. ¿Saben qué significa eso? Que cuando la venida del Señor la vemos, es dulce para nosotros. Es increíble saber que Cristo viene. Pero cuando la venida del Señor se presente, es amarga porque trae destrucción. ¿Destrucción para quiénes? Para aquellos que no creen en el Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos parientes, amigos, gente conocida que no conocen del Señor? ¿No les dolería a ustedes que ellos se perdieran? Amén, a mí me causa un gran dolor que mi familia o parte de mi familia que no conocen del Señor y el Señor venga. Yo sé cuál es el futuro de ellos. No quisiera que fuera así, pero es la realidad. Dios diseñó el camino de salvación, pero el ser humano en su orgullo cree que él puede solo. Y ese es el problema. Así que estas noticias no son para preocuparlos, es para animarlos y para que vean de que el futuro está aquí ahora, es Cristo. Wow, gracias al Señor que nos dio un camino de salvación, que nos mostró el puente que nos conecta la tierra con el cielo. Y ese es Cristo, dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por medio de mí, dice el Señor. Wow, son excelentes noticias, hermano, alégrense. Alégrense cuando escuchen estas cosas, dice el Señor, alégrense porque la venida está cerca. Wow, ¿cuántos de nosotros esperamos la venida del Señor? Amén. Va a ser dolorosa para muchas gentes, sí, pero es nuestro deber avisarles que esa tormenta se avecina. Cuando vemos estas cosas, nosotros deberíamos de temblar, de correr y mostrarle a la gente que el fin del mundo se acerca. Y la gloriosa venida del Señor, el encuentro de la iglesia con su amado Cristo Jesús. ¡Wow! Eso es increíble. Así que, hermanos, Dios y la Biblia hablan acerca de las situaciones de guerras, hambres, problemas que van a venir sociales a este mundo. Pero también hace un paréntesis para mí. Y escuchen, en el capítulo 5 del mismo libro de Mateo dice esto: bienaventurados los pacificadores, porque estos verán al Señor. Entonces también estamos llamados nosotros ¿a qué? A ser pacificadores. Cuando las situaciones se ponen complicadas, la situación se ve oscura, estamos nosotros para traer esa paz al mundo. Esa paz que dice el Señor que sobrepasa todo entendimiento y que tú y yo la tenemos por gracia. Wow, una señora dijo unas palabras que me impactaron. Dijo: aunque yo sobre la piedra, sobre la roca donde estoy, mis pies tiemblen, yo sé que la piedra bajo la que yo estoy no se moverá jamás. Wow, y esa roca es Cristo. Wow, aun cuando nosotros falsemos, aun cuando nuestros pasos fallen, Cristo es fiel.
Así que todo esto que estamos viendo de cómo Dios formó, de cómo Dios llamó a un hombre, de cómo Dios formó a una nación, hermanos, es para que veamos nuestra identidad. Ese es nuestro ADN, de ahí venimos. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio y elegidos de Dios. ¡Wow! ¡Wow! No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Es por eso que este mensaje, como su tema tenía, para un corazón, ¿cómo era? A ver si están en la jugada porque se me olvidó a mí. Consuelo para corazones turbados. Si tú estabas preocupado por lo que está pasando hoy, anímate, alégrate. Hay buenas noticias. El Señor se acerca. Eso es bueno. Así que, fíjense, para continuar con el punto que estaba tratando de llegar, de cómo esta nación fue a ser nación, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos estas dos naciones que salieron de Jacob e Ismael, ¿cuándo fue? Y yo lo comentaba esto antes, ¿cuándo fue que Israel fue llamado Israel? ¿De dónde viene Israel si el que nació de la descendencia de Isaac fue Jacob? ¿Cómo fue que hubo ese cambio de nombres? ¿Usted, alguno lo sabe? Amén. Amén. ¿Ven? Capítulo 32 y 35 prácticamente hablan del cambio de nombre de Jacob a Israel. Ahí es cuando tiene el encuentro con el ángel, es cuando es cambiado el nombre de Israel. ¿Ven? Ahí es nuestro inicio uniéndonos a él, porque nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Amén. Entonces, interesante esto de ver cómo todo se va acomodando, todo va teniendo sentido. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Mencionará la Biblia algo sobre las peleas que hay en Israel? ¿Profetizará algo la Biblia acerca de esta problemática que hay ahora en Israel? Ya sabemos quién es Israel, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos cómo fue formado. Ahora, quiero que veamos cómo es el desenlace, cómo esto aplica dentro del plan de salvación de Dios para Israel. Y quiero hacer una aclaración, porque de ahí se levanta una rama mera complicada, que es el cambio de Israel como iglesia, como si Dios reemplazó a Israel por la iglesia. Eso no es correcto, no fue así. Lo que Dios hizo, que de ambos pueblos, dice la Biblia, ¿hizo qué? Uno. No hubo reemplazo. No hay esa cosa como el reemplazo. Así que, si no lo están entendiendo todavía, lo van a entender conforme desarrollamos esta serie, para que vean hacia dónde es el sentir de esta serie. Así que el Señor llama a Abraham a salir, a hacer y a formar una nueva nación. Ahora, escuchen, quiero citar algunos textos que hablan de los últimos tiempos y los vamos a ver conforme nos avanzamos acerca de los tiempos complicados que se están viviendo ahora en día. Fíjense, en Joel, por ejemplo, Joel capítulo 3, versículo 9, habla acerca de las guerras que vendrían a Israel. Y ya les voy a decir, les voy a contar por qué es importante que veamos estos textos. Incluso en Josué, en el capítulo 11, versículo 18, Dios manda a Josué y le dice, Josué hizo guerra mucho tiempo con todas aquellas ciudades. ¿En qué trasfondo es? Es la conquista de la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, ellas estaban peleando, hermanos, luchando para entrar a la tierra prometida. Esto habla para nosotros. Nosotros vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La Nueva Jerusalén. Esa es nuestra tierra prometida, hermanos. Antes de la entrada a la tierra prometida van a haber guerras, porque ya está mostrado en el Antiguo Testamento. Amén. Así que a lo largo de toda la Biblia habla de acerca de las guerras, de los problemas que Israel tenía como nación. Pero ¿saben qué he descubierto? En todas estas guerras hay un común denominador por qué Israel siempre se encuentra
en problemas de guerra a nivel de la historia, en toda la historia de Israel. Incluso hay un libro de Flavio Josefo que se llama Las Guerras de Israel, en la cual cubre todas las guerras que Israel tuvo desde el principio hasta el tiempo de Jesús. Infinidad de guerras. ¿Saben por qué fue? En su mayoría. ¿Alguien conoce alguna razón? Desobediencia. ¿Por qué? Por el pecado. Siempre hubo guerra por causa de la desobediencia. Ahora, pregunta, ¿la iglesia acaso siempre es fiel? ¿Acaso nosotros siempre hacemos lo que el Señor nos manda? ¿Será que nosotros estamos teniendo luchas también? Amén, hermanos, la misma aplicación, porque a veces he escuchado a cristianos, perdón que aquí está caliente, a veces he escuchado a creyentes que dicen, ay, mira cómo son los israelitas, es que eran un montón de gente necia, siempre cayendo en pecado. Ah, sí, ¿y tú? Es que es fácil mirar a los demás. Pero nos hemos visto nosotros cómo nosotros fallamos también. Si nosotros, por gracia y misericordia del Señor, no tenemos esa misma situación que Israel. Si no, nosotros a ver cuántas veces nos hubieran conquistado y nos hubieran derrotado, hermanos. Gracias al Señor Jesucristo que Él hizo paz por medio de su sacrificio con Dios y nosotros. Porque antes nosotros éramos enemigos de Dios. Más bien, Dios era nuestro enemigo. Y eso es importante. Conforme avanzamos en este punto acerca de las guerras, quiero aclarar esto. Todo aquel pueblo que luche contra Israel, la Biblia afirma que está luchando directamente en contra de Dios. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Promesa de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, conforme avanzamos, ¿cuál es la relación de la iglesia y Israel como pueblo? Acuérdense, se va a aclarar más conforme vamos avanzando, pero quiero que tengamos en mente que Israel como nación, Israel tiene promesas. Porque está la Israel espiritual y la Israel como nación, que son dos cosas diferentes. Entonces, para la nación de Israel, porque la misma Biblia afirma en Juan 3:16 y al 17 avanzando, dice, porque a los suyos vino, ¿y saben qué hicieron los suyos? No le recibieron. La luz vino al mundo, pero ellos prefirieron la oscuridad. Es por eso que se abrió un paréntesis para que nosotros los gentiles, todo aquel que no es descendencia de Israel. Entonces los gentiles, nosotros pudiéramos entrar en el plan de salvación de Dios. Y así es como Dios de los judíos y de nosotros hace un solo pueblo, siendo una sola novia, porque el Señor no tiene dos novias. Porque algunos piensan como si el Señor tuviera a Israel y a la iglesia. Imagínense, fuera como si Dios tuviera dos esposas. No, Él tiene una, la cual es la iglesia, y Israel en un solo pueblo. Ahora, como nación tiene muchas cosas, porque la iglesia, ¿saben cuándo sale la iglesia del plano de la tierra? ¿Alguien sabe? En el rapto, ¿sí o no? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ahora, ¿dónde está el rapto? Capítulo 3, entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Apocalipsis, ahí está el rapto, señores. La iglesia ya no está. Cuando la iglesia sale ahora, comienza el plan de Dios para los últimos tiempos de Israel como nación. Para ellos hay promesas. Para ellos fueron declaradas promesas, las cuales se van a cumplir después de que la iglesia salga. Y saben ustedes que en el gran castigo que Dios tiene preparado, que es reconocido como la gran tribulación, es cuando más personas van a ser salvas y cuando va a ser más difícil ser creyente. Si ahora no podemos seguir al Señor, señores, eso entonces va a ser imposible casi. Pero el Señor ha prometido que en ese mismo tiempo va a salvar más que en el tiempo prácticamente 2000 y fracción de años que ha estado el Evangelio. Va a salvar más en ese evento de 7 años que en todo el tiempo que hemos estado predicando. Así es la gracia del Señor. Así que
Él tiene promesas para él como nación. Ahora, yo les dije que iba a citar algunos textos y quiero pasar allí un poco de tiempo porque todos estamos preocupados acerca de los eventos proféticos. Y se habla mucho, hermanos, han explotado las redes sociales hablando que Irak, que esto, que lo otro, que el fin del mundo viene. Y vamos a ver si eso es verdad o no, pero veámoslo a través de la Biblia. Por eso el tema se dice, ¿qué dice la Biblia acerca de estos eventos? No, ¿qué es lo que dicen las personas? Amén. Y para eso, fíjense, hay dos capítulos bases que me gustaría citar, y eso es Zacarías capítulo 14 y Ezequiel 38 y 39. Son dos capítulos bases acerca de las situaciones finales proféticas de Israel. Amén. Ahora, para que veamos un poco más de cómo esto habla a nosotros, fíjense, y esto debe dar seguridad a ustedes como creyente y seguridad a mí como creyente. En el capítulo 24, versículo 2 del libro de Mateo, habla acerca de rumores de guerra. Y ¿saben qué? El Señor dice, hablando del templo, dice, ¿ven este templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea removida, que no sea tumbada. Es una profecía para el templo de Israel. ¿Quién sabe que esa profecía se cumplió? ¿Sí saben que se cumplió esa profecía? Al pie de la letra, al 70 después de Cristo, se cumplió al pie de la letra. El general Tito, Vespasiano, él destruyó completamente la ciudad, cumpliendo con esa la profecía que ya se había hablado acerca de esa destrucción. Y tenía un sentido. ¿Ustedes saben por qué fue necesario que se destruyera el templo? ¿No? Si no lo saben, yo tengo buena noticia para ustedes. Yo traté de tenerles todas las respuestas a ustedes. Amén. Entonces, ¿saben por qué fue? Porque ahora el templo de Dios son ustedes y soy yo. Ya no es un lugar. ¡Wow! ¿Ven que el Señor tiene el control de todo? Les dije, Dios tiene un propósito en todo lo que lleva a cabo. E incluso en ese momento cumplió una promesa y abrió el lugar hacia Cristo, mostrando que nosotros somos el lugar santo, o deberíamos de serlo. El templo del Señor. Ahora, no voy a preguntar si estamos cuidando el templo del Señor como deberíamos, pero somos el templo. Amén. Así que como vamos avanzando, se están dando cuenta que todas estoy tratando de citar alguna, pero no voy a tener el tiempo suficiente, hermanos, para compartirle todo lo que la Biblia habla acerca de las profecías cumplidas. Prácticamente se han cumplido 555 profecías directamente de Cristo, solo en la venida primera de Él. Imagínense cuántas más se van a cumplir, cuántas más falta que se cumplan. Así que es principio de dolores, como la Biblia dice. La venida del Señor está cerca, pero eso va a ser un proceso. Incluso en los capítulos que cité, 37, 38 y 39 de Ezequiel, Dios profetiza. ¿Saben qué más profetiza el Señor ahí? El regreso de los judíos, de la expansión, de la diáspora. Son regresados nuevamente. ¿Saben cuándo se cumple esa profecía? ¿Sí? Se cumple el 14 de mayo de 1948, cuando el Estado de Israel es nuevamente nombrado Estado. Otra profecía cumplida. Ahora, después de ese tiempo vienen tiempos mucho más complicados, porque entonces viene el problema que todos estamos teniendo ahora acerca de Gog y Magog, que es una de las grandes guerras que todos esperan, que algunos dicen que es la tercera guerra mundial. ¿No? Pero Dios ha prometido y va a cuidar a su pueblo hasta el último momento, porque Él dice que ha reservado a su pueblo y lo cuidará hasta que se cumpla en Él lo que Él tiene destinado para Él como pueblo. Porque lo de nosotros como iglesia se cumple con el rapto. Amén. Espero que no los esté perdiendo. Y si los estoy perdiendo, luego los encuentro. Bien. Entonces, fíjense, Gog
es representado por un príncipe soberano y es representado por la actual Rusia. ¿Quién sabía eso? Es Rusia la que representa a ese príncipe, o las naciones que se hablan en el 38 de Mesec y Tubal. Ese es Rusia. Ahora, Persia, ¿saben quién es Persia? ¿Ven? ¿Por qué se están dando tantas peleas hoy en día en el Medio Oriente? Es porque fíjense, algo tan increíble que leía, que es considerado como uno de los grandes milagros que Dios ha llevado a cabo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue nombrado Estado el 14 de mayo de 1948. Y saben que un año después de haber sido Estado, tienen el primer enfrentamiento, la primera guerra con todos sus vecinos, atacándolos. 5 naciones establecidas contra un pueblo que tenía un año de estar establecido. ¿Y saben qué pasó? Ganaron. Pónganse del lado de los victoriosos, hermanos. Ganó Israel milagrosamente. Pero no fue Israel, porque Dios dijo: yo pelearé por ti. Así que hay una reflexión que dice: cuando Dios te pone enfrente de la batalla, no es para que tú la pelees, es para que veas cómo Él gana por ti. Esa es la intención. Y eso es lo que le ha mostrado a Israel, mostrándole su amor a través de todas las situaciones complicadas de guerra y toda conquista. Pero ¿saben qué? Dios tiene el control aún en momentos difíciles. Y Él ha prometido estar con ellos, y Él ha prometido estar contigo y conmigo a pesar de las circunstancias. Así que vemos entonces que se menciona a Irán, también Cus, que hoy conocido es Etiopía, y Libia, que también, o la casa de Tagorma en el Antiguo Testamento, que ahora es Turquía. Todos esos pueblos, hermanos, se van a unir nuevamente para llevar a cabo la gran batalla, que es la guerra que en Apocalipsis se representa en el capítulo 19 acerca de la guerra de Magog. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿van a haber momentos difíciles? Sí, para la nación de Israel. Ahora, esto no es solamente para ellos. En la gran tribulación, todo aquel que no se fue en el rapto con Cristo, ¿saben qué va a suceder? Se van a enfrentar a esa situación también. Así que, como dijo alguien, es mejor que estemos en el primer vuelo al cielo, y no que nos quedemos aquí. No vamos a hablar como aquel niño que le dice a su maestra de clase: ¿ustedes quieren ir al cielo? Y un niño le dice: sí, maestra, pero que no sea hoy. Entonces, amados, es la realidad. Van a venir problemas. Estas guerras ya están profetizadas. Las naciones, no solamente una nación, todas las naciones se van a unir para llevar a cabo la destrucción de Israel. Pero Dios tiene esa promesa que Dios lo va a mantener y lo va a soportar hasta el día de que Él venga directamente a eliminar a todos aquellos rebeldes que se levanten en contra de Él. Porque la promesa es que Él es su Dios y su Señor. Y si Él es su Señor, Él guarda su palabra. Porque la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta o se arrepienta. Entonces nosotros estamos en buenas manos. Ahora, iglesia, ¿cómo estas guerras, cómo esta situación de Israel nos afecta a nosotros como iglesia? ¿Cómo esto que hemos hablado, para ir redondeando, todo esto que hemos hablado, cómo afecta a la iglesia del Señor? Primeramente, creo que debería de poner un peso en nosotros, ¿saben qué? De buscar a los perdidos. Otro, de orar mucho por esas situaciones. Nuestro llamado es a orar, ¿sí o no? Orar por Israel. Y Israel, recuerden, se representa a dos pueblos, al Israel nacional y el Israel espiritual, dentro del cual estamos todos nosotros.
Entonces es importante que nosotros tengamos eso en mente. Incluso en el capítulo 9 de Daniel, Dios habla acerca de un personaje importante. Y es el conocido hombre de que introdujo en el templo del Señor sacrificio inmundo. Sacrificó un cerdo dentro del templo del Señor. Y ese fue Antíoco Epífanes. Él prácticamente volvió inmundo el templo del Señor. ¿Y saben qué es lo que sucede? Ese hombre del Antiguo Testamento es el mismo que Juan nuevamente le llama en el Apocalipsis, el anticristo. Y ojo, fíjense que muchos de los cristianos he oído, muchos estamos esperando ver al anticristo, ¿verdad que sí? Amén, qué bueno que no dijeron amén, porque muchos están esperando ver al anticristo y dejamos de esperar de ver a Cristo. Yo creo que el cristiano no debería estar esperando eso, porque el anticristo va a venir después de la venida de Cristo. Esperemos ver a Cristo. Entonces, todo, hermano, todo lo que se ve en el Antiguo Testamento muestra la realidad aplicable para nosotros, que estamos en manos del Señor, que el Señor ha dado promesas para nosotros de mantenernos en pie, no porque nosotros seamos fuertes, no porque nosotros seamos mejor que Israel, sino por su misericordia. Así que ahora estamos viendo guerras, ahora estamos viendo problemas económicos, ahora estamos viendo incluso problemas migratorios. ¿Estamos con temor? Espero que no. El Señor le dijo a Timoteo cuando Timoteo estaba flaqueando: Timoteo, yo no te he dado un espíritu de cobardía para estar en temor, sino un espíritu de poder en Cristo Jesús. Así que, amados, hay que animarnos, porque cuando vemos estas cosas solo hay que ver una realidad. Y esto es lo importante. Esto es lo que yo quiero que entendamos al final de todo. Cuando vemos las profecías cumplidas, eso nos debería de motivar a seguir buscando del Señor más y más. ¿Saben por qué? Porque Él viene y viene pronto. Wow. Si podemos pasar al último slide como conclusión, por favor. Y así vemos cómo algunos puntos que quiero que se queden con esto. Si no entendieron nada de lo que dije, gracias al Señor, que la siguiente predicación va a estar el pastor para que les aclare cualquier duda. Pero conclusión, y quiero que guardemos eso. Dios tiene un plan excelente referente a Israel y a la iglesia. ¿Les da gusto por eso? Amén. Dios es bueno y Dios ha cuidado de todas las situaciones. En segundo punto, y que se te grabe en la mente, hermano, no es que sean dos pueblos, sino que de los dos, hizo uno. Y eso es bien clave que lo guardemos. Otro punto, hay diferentes promesas, las cuales se cumplen en el tiempo que Dios determina para Israel y para la iglesia. Hoy, gracias a Dios, estamos en el paréntesis de gracia. Enseguida que la iglesia sale del territorio terrenal, viene el tiempo de juicio, hermanos. Amén. Y como último punto en la conclusión, como creyentes, el hecho de que se cumplan, de que las profecías se cumplan, da solidez y veracidad a la palabra del Señor. Amén. ¿Creen ustedes que lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir? Espero que sí. Espero que sí, porque la palabra dice que tenemos la palabra profética más segura que la palabra del Señor. Por lo tanto, estamos seguros. Ahora, quiero concluir con un texto bíblico, y es el que está en pantalla, para que veamos en conclusión lo que trata o lo que nos quiere decir la Biblia. Y dice así: porque Él, escuchen, es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, en el templo había una división entre gentiles y judíos. Cristo destruyó esa pared. Y ahora somos uno, dice, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí, o sea, en Cristo, en sí mismo, de los dos, un solo nuevo hombre. ¿Qué dice? Haciendo la paz. Nosotros éramos enemigos de Dios y Él hizo la paz. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, hablando de los gentiles, y a los que estaban cerca, hablando de los israelitas o judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero que nos pongamos de pie para darle gracias al Señor por su palabra y que Dios la plasme en nuestros corazones de una u otra forma. Dios Todopoderoso, Padre bendito, Señor, te quiero dar las gracias en este momento, Señor, porque yo sé que son débiles palabras, pero tú las usarás, Señor, conforme a tu divina y santa voluntad para plasmarla en nuestros corazones, Señor, de manera que entendamos que tú vienes pronto, de manera que busquemos la santidad, Señor, de manera que busquemos el amor por el prójimo, de manera que busquemos agradarte a ti y no a nosotros mismos. Señor, gracias, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste, en el cual nos redimiste como reyes y sacerdotes, como un pueblo nuevo escogido para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara, Señor. Gracias porque podemos confiar en esa profecía, en tu palabra, Señor, que se va a cumplir de acuerdo a tu propósito, Señor. Señor, ayúdanos a depender más de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra ministre en nuestros corazones de tal manera, Señor, que corramos por los perdidos, Señor. Que corramos a buscar a aquellos, Señor, que no conocen tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor, que ha escuchado tu mensaje hoy el día, Señor. Tanto los que están aquí en casa como los que están en línea, Señor. Glorifícate en sus vidas, muéstrate a ellos, muéstrate a cada uno de nosotros de una manera especial, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas a través de tu palabra. Y gracias por lo que vas a hacer, Señor, en el futuro, en tu venida, en el regreso eminente tuyo, mi Señor. Padre, que un día podamos encontrarnos contigo y poder convivir y compartir contigo por una eternidad, Padre, como tu iglesia, como tus hijos, Padre. Te sea la gloria y la honra, Señor, y te doy gracias, Padre, por lo bueno que eres en Cristo Jesús. Amén.